El enfoque es un modo de ser o de hacer docencia y que el enfoque no es interdisciplinariedad, ¿no? El enfoque es un modo complejo de acceder al proceso de conocer. Es un pensamiento complejo, ¿sí? También, como otro principio, el enfoque globalizador se vale de la motivación, ¿sí? Y del sentido que adquiera la propuesta para ese niño o niña que aprende. Tiene que tener un sentido de realidad. Otro punto importante es que la realidad social y natural es la que le da sentido a esa propuesta. No puedo hacer una propuesta sin contexto. Yo tengo que hablar de todo eso que rodea a esa situación de conocimiento. La unidad didáctica muchas veces se confunde con el enfoque globalizador. Así como confunden un enfoque interdisciplinario con el enfoque globalizador, se confunde esto que les decía con el enfoque. El tema es que el enfoque es mucho más complejo, ¿sí? Y que esa realidad social y natural es vista en toda su complejidad. Tienen que haber una selección de contenidos, pero tiene que haber una lógica desde la que parte el docente. La unidad didáctica solo recorta algo de la realidad para ser estudiado. No es el enfoque. Yo puedo partir del enfoque desde que entro a la sala y previamente a esa entrada a la sala. ¿Sí? ¿Me siguen? El enfoque lo que hace es ubicarme en el mapa. Vos vas por acá. ¿Qué quiere decir? Que yo al momento de ofrecer una determinada formación, una determinada información, una determinada unidad didáctica, lo que hago es posicionarme, ¿se acuerdan que les decía en otra de las clases? Posicionarme políticamente. Yo me ubico desde un lugar en el que creo que ese niño o niña es capaz de resolver autónomamente la situación didáctica compleja que le estoy ofreciendo para que resuelva. Yo estoy convencida de que ese niño grupalmente con otros pares puede aprender independientemente de lo que yo le puedo enseñar. Eso es posicionamiento político. Y también soy consciente de que ese niño o esa niña va a aprender en el momento que sea, porque decimos que ese aprendizaje va por otro lado, con la intención de hacer su aporte a la humanidad. Fíjense lo que les digo. Yo como docente hago mi aporte a la humanidad, pero estoy aportando la formación de ese pequeño humanito para que sea algo bello en el futuro y en el presente. Ese es el valor, esa es la carga que tengo. Yo no voy a hacer un pequeño robotito, ni un pequeño, no sé cómo decirlo, cumplidorcito, ¿no? No le digo, vos, no, si no haces esto así, tenés 10 minutos de castigo. Si esto no, no, así no se resuelve, no. Yo lo que hago es ofrecer múltiples puertas de entrada al conocimiento para que pueda resolver de múltiples formas. Y que no piense cuando se encuentra con una situación complicada que no lo va a poder resolver.
Vieron que hay padres que ustedes ven que les dicen, no, deja, lo voy a hacer yo porque vos te vas a quemar, porque vos te vas a cortar, porque vos sos chiquitito, porque vos no entendés. Y lo van censurando, digamos, lo van coartando de un montón de lugares en los que podrían, desde sus lugares y desde la construcción primigenia de sus primeras teorías, y ellos pueden resolver, aportar y ir dando identidad a su propia identidad justamente. ¿Sí? Entonces, esto es complejidad. Esto es trabajar para la complejidad. Y esto es educar para la posibilidad. Porque si yo machaco, ¿qué pasa? La nena no va a decir, ay, esto lo hago sola. Y no, va a estar temeroso de que yo le diga si lo puede o no lo puede hacer. ¿Sí? Son cosas sencillas. Esto les decía justamente porque se confunde enfoque con una estructura didáctica determinada. Las estructuras didácticas aportan, ¿sí? Desde, cuando es algo, a ver cómo lo digo, apropiadamente, ¿sí? El formato apropiado de acuerdo a cada una de las cosas que quiero enseñar. Eso es lo que hace el formato. ¿De acuerdo a lo que yo quiero enseñar? Mejor una secuencia porque esto no tiene que ver con nada, ¿no? Entonces hago una secuencia de juegos de participación colectiva y hago 1, 2, 3, 4, 5 y tengo una secuencia de 5 acciones, todas combinadas, no sé, pelota con emboque, pelota con distancia, pelota con distintos tamaños, y así armé una secuencia de juego. Y el otro punto que es re importante que ustedes sepan, porque aparece mucho en muchos lugares, es que el enfoque no es método, porque hay muchos métodos que le llaman métodos globalizados, ¿sí? Un método es algo que es una estructura bastante rígida que me dice cómo tiene que ser algo, ¿no? Yo metódicamente hago algo para bajar de peso. Entonces aplico el método de la frutilla toda la semana y le doy, por no decir la banana, y le doy a la frutilla toda la semana, ¿sí? Bueno, eso es un método, algo que yo sigo con regularidad, no se me vayan por las ramas, hago algo con regularidad y esa regularidad me lleva a obtener un resultado. Pero bueno, lo que les quería decir es que en cuanto a los métodos, son pequeñas organizaciones dentro del enfoque y no son el enfoque. Los métodos o centros de interés, proyectos. Vieron que yo les decía que el proyecto es una estructura didáctica y a la vez aparece como un método globalizado. Fíjense que entonces, en esta lógica, tanto la unidad didáctica como el proyecto son métodos globalizados, a la vez que son estructuras didácticas. ¿Y por qué son métodos globalizados? Porque siguen una lógica, y esa lógica va hacia un resultado. Quizás estaría bueno que se los diera. Son los 4 métodos globalizados. Bueno, pero se los voy a comentar y que les quede un registro así rápido de lo que son, porque los van a escuchar nombrar. En otros momentos, otros años, se los hacía definir y quedaba como muy en la nebulosa porque les costaba entenderlo. Entonces yo lo saqué después de la guía. Pero se los voy a comentar. Los centros de interés se refieren a un tema específico que se quiere conocer. El interés es conocer cómo trabajan los diputados en la Casa Rosada. Bueno, a mí también me interesaría saber
Bueno, en fin, otro ejemplo. Un tema que tenga, por ejemplo, cómo es la estructura del circo callejero, más divertido. Bueno, es como la de los diputados, más o menos. Es un centro de interés que mueve la lógica de la sala, ¿sí? Y entonces ahí se producen un montón, primero de interrogantes previos, después de organización de cómo voy a llegar a conocer ese objeto, una metodología de cómo conocer, ¿sí? ¿Me siguen? Y finalmente un producto de esa revelación de investigación que se hizo. Eso sería un centro de interés. Hay una observación, hay una puesta en acto de ese interés por conocer y finalmente algo que se produce, ¿no? Capaz que terminan haciendo un mural de distintos collages acerca de cómo era la estructura del circo callejero, ¿sí? Después se encuentra el método por proyectos, que es lo que también conocen ustedes, que es organizar. Es producir algo, así rapidito. Un proyecto tiene una intención, una preparación y finalmente una ejecución y un producto, ¿sí? Cualquier proyecto, ¿no? Que se imagine, bueno, qué sé yo, ahora estamos muy de moda con los emprendimientos personales, así que todos nos ponemos a producir algo y eso es un proyecto. Una mirada desde la hora hacia el futuro que produce un producto justamente, ¿sí? Que se materializa en una cosa. Después tenemos la investigación, ¿sí? Que es la indagación, es un tipo de proyecto, pero tiene la función de saber más, ¿sí? Entonces hacemos una investigación de lo que se les ocurra, ¿no? De cómo trabajan los cuidadores del paseo, de los paseos verdes de las ciudades de Cipolletti. Y entonces investigamos acerca de eso y esa investigación tiene que tener como producto saber más, que no es lo mismo que el proyecto. En el proyecto vamos a tener una ejecución de cosa concreta. En la investigación vamos a saber más. Y por último tenemos un proyecto de trabajo global. Acá hay ¿vieron cuando les piden la carpeta? En música saben pedirle la carpeta. O en la práctica. En la práctica 2 me parece que le piden la carpeta. Que es un dossier. Juntan todas las cositas que hicieron durante el año. Dicen, ay, yo hice esto en abril, yo escribí esto, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas, y ya en noviembre dicen, ay, no, ya lo superé, por suerte. Bueno, toda esa producción es un dossier, ¿sí? Es como una sumativa, a veces le hacen reflexionar sobre ese dossier, bueno. Y en lo lógico del dossier en el nivel inicial es en la carpeta. Nada más que no es algo que entraría dentro del método global. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con... tiene que ver con el niño, pero no es la producción del dossier por el niño. Lo que hacen es la maestra juntarle para los padres. Si eso fuera, si esa carpeta, sin que quede prolija, o sin que, o sea, que lo que movilice a juntar todas esas producciones durante el año al niño en sí mismo y que diga, yo los quiero compartir con mis tíos y padrinos y con mi familia, es diferente a la producción que recopila la maestra para que los padres vean cuando trabajé, tomen, ¿no?
Digamos, no es lo mismo, tiene dos sentidos diferentes, ¿no? Y esto, bueno, en eso se nota. Ahora, lo que más se registra, digamos, a nivel de métodos globalizados, es el de centros de interés de Crowley. Algo que, digamos, en la lógica tradicional del nivel inicial. Ahora son otras cosas las que movilizan. Antes era algo que convocaba al docente y decía, bueno, este es el tema. Ahora nos valemos, digamos, siguen apareciendo estas lógicas, lo que les digo, propuestas por el docente, pero la idea es que ese corrimiento llegue a producir cosas en común, digamos, en común a los intereses de esos niños, ¿no? Por el bien común, digamos. Así que ahí están los 4 métodos globalizados. Centros de interés, proyecto, investigación y dossier o trabajo global. Esto se los menciono porque justamente se lo van a encontrar y van a decir, esto es lo global. No, es una partecita de lo global. Lo global es una postura, un posicionamiento. Lo que más me interesa es que puedan tener una mirada social del enfoque, ¿no? Social y pedagógica. ¿Por qué? Porque justamente habla de implicar a los sujetos que aprenden en esa situación. ¿Desde dónde los implico? Desde el interés, desde la motivación. ¿Les gustaría que veamos este tema? ¿Les parece que tengamos una visita a tal lugar? ¿Se imaginan cómo será tal o cual cosa? Estas son las invitaciones a aprender. No es que no sería a través de un engaño, sino sería a través de invitar a esa situación de aprender de forma conjunta. Y también habilitar esas opciones de aprender en el lugar de comunidad, ¿no? En el lugar de que los padres también enseñan. Recuerden ustedes que desde los enfoques del aprendizaje, el que enseña es alguien que tiene experticia en un tema. El docente, por supuesto, la docente, la maestra, tiene conocimiento de los temas que va a desarrollar. Pero también esos niños y esas niñas conocen esa realidad muchas veces desde primera mano, ¿no? ¿Qué saben ustedes de los duendes? ¿Qué saben de los cuentos de hadas? ¿Mamá les cuenta cuentos de hadas? ¿Qué son las hadas? Esas cosas seguramente sus niños y niñas tengan mayor conocimiento que el que tengamos nosotros. Entonces, esa habilitación habla de una... Bueno, y la otra cosa que quiero que recuerden desde los enfoques de aprendizaje es que ese conocimiento venido de primera mano también es generado desde sus propias lógicas. Piaget dice que el niño, niña, origina sus propias teorías para conocer. Y Freud dice que hay teorizaciones acerca de esos conocimientos relacionados a la sexualidad que a veces los atormentan a los niños, niñas, y a veces le dan respuestas lógicas que no necesitan ser tan amplias. Concluyendo, es necesario abrir todo lo posible, no se asusten. Bueno, sí, se pueden asustar, obviamente, todos nosotros. Yo cuando trabajé los primeros años, me daba mucho miedo que aparecieran cosas que no sabía. No pasa nada, no pasa nada realmente. Lo que pasa es que te divertís un poco más porque dices, uy, esto me encontré en un aprieto no sabiendo tal o cual cosa. Pero a la vez incita a que esos niños y esas niñas puedan generar sus propias teorizaciones. Y después tienen mucho tiempo para irlas reformulando.
No es que antes sea, ay, no, si aprende algo mal, nunca más se le va a salir del ADN. Bueno, sí, se pasa, ¿no? Se nos pasa. Aprendimos a hacer algo mal y después lo corregimos, ya está, no pasa nada. Bueno, lo último, entonces, sí, creo que no, ya no me queda más nada. Diferenciar un método de un enfoque, una unidad didáctica también de un enfoque, pensar que es un posicionamiento, que yo me ubico desde el lugar de enseñar. Y desde lo metodológico concretamente, que es algo de lo que no hablamos mucho, hay como etapas básicas, ¿no? Es selección de tema, contenidos, ejecución y evaluación. Cualquiera, fíjense que lo sencillo de esto, porque después es como que cuando lo empiezan a abordar en los otros espacios, se les hace un matete. Es sencillo y que se les quede en la lógica de que no es sencillo. Lo difícil es actuar desde ese lugar, porque es posicionarse políticamente, pero en realidad elaborar el proyecto y ese tipo de cosas no es difícil si le pongo sentido común y si no me ato al pensamiento de los otros. Eso por ahí. Pero es selección de un tema, es elección de los contenidos, tema, contenido, ejecución y finalmente evaluación. En esa ejecución, en ese tercer punto, después de los contenidos, aparecen la habilitación de las ciencias, ¿sí? Desde las metodologías y estrategias que poseen las ciencias para poder contribuir a elaborar ese proyecto, esa propuesta. ¿Sí? Los contenidos los tomo del currículum y elaboro una metodología y una cantidad de estrategias para poder ejecutar, llevar adelante esa propuesta, ese proyecto. ¿Sí? Y dentro de ese modo de ejecutar, puedo utilizar uno o varios métodos globalizados, ¿sí? Dependiendo del tema que vaya a abordar. Y en esa mirada de la totalidad de la situación de globalización, siempre el marco de referencia es la realidad. Con la canción de Gieco, es la realidad. Pero esa realidad, la de Gieco, duerme sola y no sé qué más. Pero esta es la realidad de que no se duerma nadie, ¿no? La idea es que todos los pibitos estén despiertos mientras trato de llevar adelante esto, ¿sí? ¿Cómo hago que estén despiertos? Y lo que hago es proponer cosas, no payasadas, sino habilitar, ¿no? Mientras el pibe se sienta parte de la cosa, va a ir. Eso se va a mover. Más embole, menos embole, bueno, eso va a depender de la estructura de personalidad de cada uno. No nos convertimos en otra cosa cuando somos maestras. Somos la misma cosa, con nuestras mismas características, pero tratando de llevar adelante un proyecto. ¿Sí? Así que tiene que tener marco de realidad, y la realidad es la que define. Las disciplinas me aportan sus métodos y estrategias, y yo puedo utilizar diferentes métodos y estrategias finalmente para evaluar el contenido de lo que desarrollé. Así que hasta acá hemos llegado con la otra parte. Digamos, esto sería como lo final.